Y cambiando de tema, con oficinas cerradas y demoras en algunos servicios, se está desarrollando el paro nacional de 48 horas convocado por la ANEF. Para conocer más sobre cómo se ha desarrollado esta movilización, tomamos contacto con Cintia Rubio. Cintia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bárbara. Efectivamente, desde muy temprano de la mañana, a eso de las 7:30, Raúl de la Puente, el presidente de la ANEF, dio el punto inicial para justamente las movilizaciones que se iban a llevar a cabo en los diferentes 15 gremios que reúne esta negociación del sector público con el gobierno por el reajuste que se realiza año a año. Como tú lo decías, se replegaron varios de los gremios en estos 15 de diferentes formas. Algunos lo van a hacer hoy día, otros lo hicieron mañana. Quizás el ejemplo más visible de todo esto fue lo que ocurrió en la mañana con el registro civil, ya que debía abrir sus puertas a eso de las 8:30. Sin embargo, sin explicarle nada al público ni tampoco decir cuáles eran las medidas que se iban a tomar, se decidió cerrar las puertas por media hora, es decir, retrasar el servicio desde las 8:30 hasta las 9 de la mañana. Allí vimos gran aglomeración de gente y también la incomodidad propia que causa cada una de estas medidas. Sin embargo, allí se tomó justamente esta media hora de retraso porque, como lo recordamos, el registro civil ya se había mantenido en paro por más de 39 días cuando se trataba de la negociación propia de este servicio. Panorama distinto es lo que se vio, por ejemplo, en los diferentes ministerios, que hace un rato atrás lo decía Raúl de la Puente. La información que por lo menos ellos tenían a niveles de gremios es que en todos los ministerios se realizó la paralización a la que se convocó y que se va a prolongar hasta mañana. Por lo menos acá en el centro de Santiago vimos esa misma imagen en el INJUV, también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Vivienda. Así sus diferentes dependencias. Pero también pudimos constatar en terreno que, por ejemplo, en el caso del Servio, donde hoy día se debía resolver por lo menos las últimas 48 horas de los trámites con respecto al subsidio habitacional, también se había llevado a cabo de forma ordenada el proceso con los funcionarios. Se encontraban 2 o 3 de ellos en las puertas constantemente dando información y también aclarando que en ese caso no se iba a causar perjuicio a las personas que llegaron hasta el lugar, sino que iban a ser reagendadas las entrevistas que estaban fijadas para hoy y para mañana en materia del subsidio, iban a quedar justamente para el día viernes y el próximo lunes. Así se fueron replegando de diferentes formas los gremios que ya están comprometidos con esta causa y que lo decía también Raúl de la Puente, es primera vez que los 15 gremios rechazan la propuesta del gobierno, una respuesta que del gobierno ha tardado en llegar para ellos y que ha dejado de manifiesto la incapacidad negociadora que tiene justamente el ministro Valdés y la ministra Rincón representando al Ejecutivo. Ellos decían que, en términos bien concretos, el reajuste real que se hace en este caso es nulo, que solamente lo que se hace es ajustarlo al IPC a través de este 4,1, que es el reajuste nominal, la última oferta que hizo el gobierno, complementándola también con otras cosas, como por ejemplo este 9% que serían los salarios mínimos dentro de la administración pública y esta nulidad de bono a cambio de esta negociación. Eso fue lo que quedó de manifiesto ayer, una vez que ya se había anunciado que se iban a realizar las movilizaciones durante hoy día y mañana y que se hace este acuerdo patente, se hace dentro del Congreso Nacional con los presidentes de Comisión de Hacienda, de la Cámara y también del Senado. Se llega a este acuerdo, sin embargo, dentro de la propia nueva mayoría dijeron que no era de todos los miembros de la nueva mayoría. Así lo manifestó el diputado Carmona, incluso dentro de la Comisión de Hacienda, diciendo que por lo menos su bancada no estaba enterada de esto. Esta última propuesta del 4,1%, que para los gremios no significa ningún reajuste en la realidad, es a la que se refirió Raúl de la Puente esta mañana y te invito a que escuchemos lo que dijo. El 4,1% que se elevó de 4,0 a 4,1% nos parece una burla. Significa para remuneraciones de 300.000 pesos, 300 pesos. Los servicios son todos aquellos que atienden público, tesorería, impuestos internos, Servio, todos los servicios dependientes. En el caso del registro civil, nosotros vamos a dejar que los dirigentes vean, de acuerdo a la situación que existe en ese servicio, de cómo se van a movilizar. En todo caso, quiero decirle que su presidenta estuvo ayer en nuestra asamblea, en la cual dijo su adhesión a este movimiento. Bueno, en términos
términos concretos, lo que explicaba Raúl de la Puente es que este 4,1 no los dejaba conformes. ¿Y por qué? Porque decía él, durante todos los años anteriores lo que se ha hecho es entregar una cifra que, calculándola con el IPC, se transforme en un 1,6% de reajuste real. Eso no se ha respetado durante esta negociación y ni siquiera se ha alcanzado eso, que para ellos era una cifra de piso básico. También decía Raúl de la Puente, si se alcanza esa cifra ahora, que ya no creen que va a suceder, estaríamos hablando entonces de una negociación con condiciones mínimas. Pero no solo eso, también hizo varias críticas con respecto a cómo se relacionaba este precedente, que ayer Bárbara Figueroa lo sentaba como justamente como aquello, como un precedente en las negociaciones que se vayan a dar en el futuro entre el Ejecutivo y los gremios. Hoy día Raúl de la Puente hacía la siguiente explicación, decía cómo se va a dar este tipo de negociaciones entre el Ejecutivo y los gremios del sector público cuando en la reforma laboral se está tratando de establecer un piso mínimo para las negociaciones colectivas de los privados. Es decir, si este año los gremios querían una negociación, esta tenía que ser utilizando el piso mínimo de la vez anterior, es decir, el 6% conseguido durante el año 2014. Eso es lo que pretende hacer la reforma laboral, tener pisos mínimos para las negociaciones, y ni siquiera eso estaba quedando de manifiesto en esta negociación que estaba llevando a cabo el Ejecutivo con los 15 gremios. Esa es solo una de las críticas que deslizó hoy día Raúl de la Puente, diciendo que además el gobierno se ha dedicado a negociar con los políticos y no con los gremios, que es lo que se debiese hacer en estos casos, negociar de cara a los trabajadores. Todo esto, Bárbara, marcado también por las polémicas políticas. Recordemos que ayer en la Comisión de Hacienda fue suspendida abruptamente porque el ministro Rodrigo Valdés había salido a negociar con los presidentes de ambas comisiones, lo que molestó a otros parlamentarios, como por ejemplo el diputado Lorenzini, y que valió las críticas de por qué el senador Saldívar se encontraba a esa hora en la Cámara Baja negociando un acuerdo que se habla de un acuerdo solo político y del que los trabajadores jamás estuvieron al tanto. Más aún, en ese momento se encontraban los mismos trabajadores, representantes de los 15 gremios, exponiendo al interior de la comisión, lo que para muchos fue leído como una falta de respeto. Y es por eso que hoy día, acá en la Plaza Los Héroes, llegaron representantes de los 15 gremios a marcar con énfasis cuál era su postura y a rechazar absolutamente la propuesta que ha hecho el gobierno, aun cuando durante esta mañana se ofreció un nuevo avance en la negociación, por lo menos en la instancia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Se ofreció llegar a un bono de término de conflicto de algo más de 100.000 pesos. Bono que, al ser consultado a Raúl de la Puente, tampoco sería suficiente para ellos, porque dice no es ni la mitad de lo que recibieron el año pasado. Todo esto en plena negociación, entonces, Bárbara, cuando ya se esperan más movilizaciones para mañana. Mañana se podrían replegar otros servicios que han formado parte de este encuentro hoy día en la Plaza Los Héroes, pero que mañana harían patente, por ejemplo, cuando se cierren todos los consultorios a nivel nacional, por lo menos ese es el llamado que se ha hecho en los servicios de salud, y cuando lleguen mañana hasta las puertas del Congreso Nacional para demostrar allí su molestia frente a los parlamentarios que se encuentran discutiendo este reajuste al sector público, y hagan el convocado puertazo que está ya hecho el llamado para que se realice mañana en las puertas del Congreso Nacional. Bárbara. Perfecto, Cintia, muchas gracias por tu completo reporte y estaremos atentos porque al parecer el acuerdo aún no se va a concretar. Buenas tardes.